Córdoba querida. De pie el estudio, que arranca el show que mezcla verdad, humor y música en vivo. Bienvenidos a El Zapatazo. Zapatazo, zapatazo. Desde la elegancia europea al fuego cordobés, un piano que no acompaña, protagoniza Esteban Puch. Zapatazo, zapatazo. Que retumben las... Y la voz que viaja sin pasaporte, que canta todo y lo canta como nadie, Alana. Atentos, que llega la chispa del panel, la que sonríe, se pierde y cuando vuelve, liquida, Alejandrina Bonome. Y cuidado, porque acá no hay verso, hay archivo, dato y precisión quirúrgica, Pablo Olmos. Y cuando todo parece ordenado, ella lo rompe, lo exagera y te hace pensar, Diana Fons. Ahora sí, agarren el pochoclo porque se abre la puerta del chisme, del dato. Llega el que no mira, husmea en la farsándula, Diego Verás. Zapatazo, que de Córdoba al país. Y al frente de este sacudón televisivo, el hombre que no negocia el impacto, que viene a ponerle nombre a lo que otros esconden, Jorge Zapata. Zapata desata y la verdad arrebata. Esto recién empieza. Esto es El Zapatazo. Vamos, Esteban. Porque tu amor es mi estima, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con esto tengo bastante. Sigamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Excelente. Mirá que comienza. Arrancamos con un zapatazo. Arranquemos con el zapatazo. Que retumbe en la ciudad. Pero si estábamos bien, Jorge, ¿qué pasó ahora? Corresponde este editorial. Dos hojas. Dios, estábamos bárbaros. El Club de los Dueños. Ahí está. Tiene el título. Me tengo que preparar qué porque... suspenso, Jorge, qué suspenso. Televidentes zapatazos. Miren bien las listas que vamos a mostrar. Van a ver la lista de los socios que pagan la cuota para que los economistas como Osvaldo Giordano o en su momento Melconian nos digan cómo tenemos que vivir. No es un club de estudiosos, es un club de dueños. Fundada en dictadura, dedicaron 25 años a explicarnos qué había que hacer. Y después otros 25 para darse cuenta que se equivocaron. Sí, televidentes zapatazos, estoy hablando de la Fundación Mediterránea. Grupo Astori. Pía Astori preside la fundación y es la principal constructora de obra civil y prefabricada del país. Grupo Arcor, familia Pagani, miembro fundador y sostén histórico, la mayor alimenticia de la Argentina, aceitera General Dehesa, familia Urquía, gigante agroexportador, que digita, claro, la política para el campo.
También el Banco Macro, el brazo financiero. Marcos Brito es el actual vicepresidente de la Fundación Mediterránea. Naranja X, el financiamiento del consumo masivo bajo la lupa de los intereses bancarios. Agrometal, industria de maquinaria agrícola que exige beneficios impositivos constantes. Grupo Techin, el coloso del acero y la energía que reforzó su presencia en la conducción de la Fundación Mediterránea. Camino de las Sierras, maneja los peajes en Córdoba, el financiamiento de la infraestructura. Central Puerto, sociedad anónima, intereses directos en la generación de energía y tarifas eléctricas. Laboratorios Vago, el lobby de la industria farmacéutica, maneja presupuestos de salud y el PAMI. Además de las compañías que acabamos de mostrar, la Fundación Mediterránea cuenta con una base de más de 400 empresas socias de diversos rubros. Acá están los que te cobran la comida, los que te cobran el peaje, los que te cobran los remedios y los que te cobran los intereses de las tarjetas. Son los mismos que se sientan a investigar cómo bajar los costos laborales, pero jamás investigan cómo bajar sus márgenes de ganancia a costa del hambre del pueblo. En conclusión, y me dirijo a los jóvenes cordobeses que ignoran la historia de todos estos señorones que han hambreado al pueblo cordobés y argentino. La Fundación Mediterránea no es una usina de ideas, es la mayor lavandería de intereses privados que parió esta provincia. Nacieron en el 77 al amparo del terrorismo de Estado y descubrieron una fórmula científica infalible: infiltrarse en todos los gobiernos, ya sean militares, peronistas, radicales o libertarios. Son como la humedad, se te meten por los cimientos de la Casa Rosada y de nuestro panal, y cuando te querés dar cuenta, te colonizaron el Ministerio de Economía. ¿Saben cuál fue el verdadero milagro cordobés de la Mediterránea? Hicieron con Cavallo que el pueblo argentino, el laburante, pagara con sus impuestos las deudas privadas de esos principales empresarios socios de la Fundación Mediterránea. Miles de millones de dólares. Eso no es economía, eso fue el robo del siglo. Tonada gringa y doble apellido, desde gringos como Astori, como Pagani, hasta los doble apellidos como Manuel Ratoncito Tagle. Economistas, que hay una nueva generación. ¿Quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, por ejemplo, Federico Sturzenegger. Yo en este libro critico algunas cosas de Federico. Economista que piensa... Marco Labaña. Lustó es muy bueno también. Muy bueno es Alfonso Pratgay. O sea, tiene buenos economistas. Y Scioli tiene alguno que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Milei, Javier Milei, que yo lo menciono en el libro. Ha escrito un libro muy, muy bueno. Sé que algunos consejos le da a Scioli. Scioli muestra más bien a Bain y a Blecher. Y yo creo que hace mal. Si yo le tuviera que dar un consejo, yo diría, muestre otros economistas. Y Scioli tiene alguno que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Milei, Javier Milei. Estábamos todos, ya estaban todos desde ese Estaba todo entonces. predestinado. Ya estaba. Mirá vos. Ya pintaba, ¿eh? Semillero. De ese búnker de 400 empresas que solo manipulan los VIP, salieron los personajes más nefastos de nuestra historia. Tipos que licuaron las jubilaciones y fundieron el país. Y hoy nos siguen recetando sacrificios desde sus mansiones en los countries de la zona norte, canchitas de golf incluidas. Se pasaron 50 años equivocándose con el bolsillo de los demás, pero no con el de ellos. Con el de ellos no le erraron nunca. Son los campeones mundiales del acomodo corporativo. Señores de la Mediterránea, dejen de escribir planes económicos en difícil y tengan la decencia
de pedirle perdón a la patria. Sus teorías económicas de escritorio son hermosas o quizás ruinosas, pero tienen un solo defecto: nos están matando de hambre. Esto fue el zapatazo. Y al que le guste gobernar desde las sombras, que sepa que acá le vamos a tirar el reflector en la cara. Hermoso zapatazo. Muy bien, muy bien. Increíble editorial, Excelente Jorge. editorial. Increíble, contundente. Es lo que Dios mío, necesitamos. no me quedó un Y ahora solo. Así que Scioli le fue a pedir una mano a Milei, ¿no? era joven Pablo en ese entonces, así que bueno. No lo entendió usted el chiste. Me dio una mano, Milei. Humor negro. Muy mal. Bueno, Después lo que me pasa es que lo prestan a dejé mí. pasar. Pero lo que no hay que dejar pasar es esta gran propuesta de este gran panelista que tenemos en el zapatazo. Y él es un gran protagonista. Cacho Grieta, lo veamos. Hola, soy Cacho Grieta y les presento... Comida podrida para nuestros policías en Córdoba. Esto es terrible. Cientos de policías en Córdoba recibieron su comida podrida y el poder político mira para otro lado. ¿Te podés creer que hay un curro con la comida de los policías? ¡Fuertísimo! Yo estaba sola y pensé, ¿a quién recurro? Los chicos de Cordobeses en Alerta me van a asistir. Ya lo he llamado en 2 oportunidades y están al instante. 2 móviles nos acompañaron hasta el francés. Para mí es muy importante. Veo que pasan a cada rato. Yo me siento muy segura. ¡Guión reciclado! Imagino al policía que está viendo esta foto, que de golpe le aparece Quintero, le aparece todo el subjefe de la policía, jefe de la policía, todo esto, con remeritas nuevas, que se hicieron los escuditos, se hicieron todas estas pavaditas, y que de golpe te caen acá, que los vienen a entrevistar, para decir, che, fíjense las remeritas con todas estas cosas que dice acá el ministro, para decirle todas las cosas que estamos logrando. Cuando viene el tipo, después le pagan. Como quieren, cuando quieren, donde quieren y si quieren, pero mientras tanto ellos van y hacen alarde de lo que hacen, los operativos de seguridad, todo. Se fueron al Cosquín Rock, se hicieron la remerita. ¡Lo dijo! Él es Simba, es un perro de raza Blue Hound de 2 años y medio. Fue su primer procedimiento. Participó en la búsqueda de Esmeralda en Cosquín. Pusimos resguardo a unas prendas de la menor, de la cual lo utilizamos para que él tome el olor testigo, tanto él como su hermana, porque los dos participaron en este procedimiento. Siguieron el rastro por donde podría haber caminado Esmeralda. ¡Soy Cacho Grieta! ¡Hasta la próxima! En tiempos donde muchos se arrodillaban ante el poder, hubo jueces que eligieron enfrentarlo. Investigó las sombras detrás del crimen de Regino Mathers y después tomó una decisión que casi nadie toma: renunciar a los privilegios de la casta judicial. Llega al zapatazo, Guillermo Johnson. Adelante, doctor Johnson. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias. Guillermo Johnson tuvo en sus manos la brasa más caliente de la historia de la justicia de Córdoba, que fue el asesinato del senador Regino Mathers. Exactamente. Díganos el final. Bueno, creo que fue una causa que marcó, digamos, un ítem en mi vida y que me sacó el telón de que realmente las causas graves, las causas donde está complicado el poder, tenían su solución en los tribunales. Entonces, cuando me di cuenta que yo era un juez de ladrón de gallina, dije, bueno, esto no es para mí. ¿Esto no es para mí? Esto no es para mí. Yo no estoy dispuesto a mentirle a la gente, a hacer como que administramos justicia, pero en los casos realmente graves, que afectan intereses sociales y públicos, tengamos que deponer nuestra vocación en aras, digamos, de un sistema que lo que hace es digamos, proteger a la corrupción generalizada, la corrupción pública. Guillermo, en ese momento se hablaba de que los asesinos de Mathers estaban detrás del poder, que había un sicario. ¿Quién mató a Regino Mathers? Muy interesante la pregunta. Cuando yo renuncio, ya había dejado yo el camino para la imputación de una persona que yo la había identificado, pero no tenía los elementos necesarios como para situarlo en la escena del crimen, que era Hugo Síntora. Síntora. Sí. Como la policía en su momento, digamos, estaba cooptada por el poder político,
y que a través del Ministerio y la Secretaría de Seguridad bajaban línea para la investigación, a mí me entorpecieron la investigación del asesinato de Regino Mader, que me llevó desde el 91 que lo matan hasta que me retiro de tribunales, son 3 o 4 años. En ese periodo yo empiezo a advertir de que las altas jerarquías de la policía, que son los comisarios generales, me daban coartadas para que yo, digamos, mostrara una verdad que no es la realidad, para sacarse el problema de Mader de encima, porque se había convertido en un tema, digamos, de alta repercusión provincial y nacional. Y así es como inventaron el tema de la pelada, una especie de persona que hablaba de que había sido arreglado, y me crean un sospechoso que después se termina que es toda una versión mentirosa. Y Lo esta interrumpo chica, ahí, sí. Guillermo, para recordar hace muchísimos años aquí en Audiovisión un informe que hicimos al respecto con Miguel Claria. El acontecimiento policial más conmocionante fue durante 1992 la investigación del asesinato de Regino Mader. Aparentemente desorientado y sin pistas razonables durante demasiado tiempo, sobre el cierre del año el juez actuante en la causa se encaminó decididamente en la presunta vinculación de la muerte de Mader y las denuncias sobre irregularidades también presuntas en EPEC. El 5 de septiembre de 1991, la Unión Cívica Radical realizaba en la ex Plaza Vélez Arfield el cierre de campaña con vistas a las elecciones de gobernador que tendrían lugar 3 días después. El ex senador Regino Mader acompañaba desde el palco a los dirigentes del partido que lo había tenido entre sus filas. Horas más tarde, en la Universidad Tecnológica Nacional, donde había sido decano entre 1984 y 1985, compartía la victoria de sus correligionarios de la Franja Morada en los comicios estudiantiles de esa institución. Esa sería su última aparición pública. A las 0:10 del viernes 6 de septiembre, frente a las puertas de su casa en Parque Vélez Arfield, Mader caía asesinado por la espalda. Estaba el negociado de EPEC detrás del asesinato de Mader. Había varias hipótesis. La principal era EPEC, porque en el tema EPEC habían dado en concesión a un grupo de empresas vinculadas al poder. Los miembros de las empresas, que los estudiamos a todos, estaban vinculados con personales de tribunales, del Poder Judicial, a las altas, el Tribunal Superior, ministros, es decir, hay una serie de empresas vinculadas al poder. Y cuando empezamos a avanzar, digo, ¿cómo investigo acá si a mí la policía no me está ayudando en esto? Porque la policía, como conté recién, buscar coartadas para que yo y para que la justicia, digamos, superficialmente se esclareciera la verdad. Pero finalmente termina el sicario Cíntora condenado a cadena perpetua. Y eso yo lo logro a través de confesión de una banda de delincuentes, porque yo empecé a investigar yo directamente, porque los intermediarios míos, que es la policía, que son los ojos del juez, me llevaban por caminos que no iban a la finalidad de descubrir la verdad, que es la final de todo proceso penal. Entonces yo empecé ya, la autora Mader, tengo que reconocerlo y hacer honor a su persona, que fue que me ayudó mucho, Teresa Mader. Bueno, empezamos, que fue la heladera mía, digamos, y un sostén también en esta dura lucha que tuvimos por la verdad. Me trajo, a través de policías, que se vincularon de una forma personal con ella y con el tribunal, y que después los comisionamos como personas, como dateros, y nos traían información, quizá informal, porque nada de lo que yo ponía en el expediente dejaban de enterarse el poder político a través del fiscal. El fiscal había pedido participación en los actos instructorios
y se enteraba permanentemente de lo que yo hacía. Y lo que yo hacía trascendía. Queda la pregunta final. Si Síntora fue realmente el ejecutor efectivo del asesinato de Regino Mader. Le ponemos un poquito de música con Esteban y Alana y seguimos conversando con usted, doctor Guillermo Johnson. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores reflectores que lucecitas montadas pareciera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. De la escalofriante historia que nos ha refrescado en la memoria el ex juez Guillermo Johnson de la justicia, a la escalofriante historia que nos trae Alejandrina, te cuenta. Y le cuento, de los 4 abusos, en realidad son más, pero las denuncias son 4, de 3 nenas y un varón del Jardín Niño de Dios de Carlos Paz. A ver, todos los cañones apuntan al cura párroco de la escuela. Se llama Alejandro Nicola, se llama. Y la jueza que interviene en la causa es Florencia Caminos. ¿Sí? En la denuncia y en el expediente figura el nombre del cura que usted acaba de dar. Todo figura. Y lamentablemente no ha habido todavía respuestas del arzobispado, ¿no? Le voy a contar. Tenemos los testimonios de 2 mamás. ¿Escuchamos? Vamos con la primera parte. En mayo del año pasado yo advierto una mancha de sangre en la ropa interior de mi nena. Luego de que la retiré de una actividad extracurricular que realizaba dentro de la institución, me dirijo al hospital, el cual activa un protocolo de posible abuso, y yo de ahí seguí una serie de pasos: denuncia, Polo de la Mujer, Desarrollo Social, CENAF. Intervinieron varios organismos, pero de parte de Fiscalía no recibía ninguna orientación. Y de la institución tampoco la recibí porque yo advertí ese mismo día y no tomaron medidas en ese momento. Así que transcurrió el tiempo, yo me llegaba a Fiscalía todas las semanas a consultar por el expediente de mi hija, en qué estaban, qué se había hecho. Y no me decían nada, no me dan información, me negaron un abogado de oficio en ese momento, a lo que transcurrí sola durante un mes y medio que me contacto con esta mamá, que estaba pasando una situación paralela a la que yo estaba viviendo, de la misma índole, digamos. Las víctimas tienen hoy 5 años. Esto empezó en jardín de 4 con 4. Una de las niñas tiene actualmente 4, es la más chiquitita. ¿Hay algún otro testimonio? Ahí vamos con la segunda parte. Ella en su nena había relatado algo que la involucraba directamente a mi hija, a lo que nos llevamos al colegio y pedimos las cámaras de seguridad. Nos niegan las cámaras de seguridad en ese momento porque nos dicen que
transcurrido 60 días se borran, ellos no las resguardaron, así que yo le pedí explicaciones por eso, porque tenían una denuncia, ellos lo sabían. Un material tan importante y que aporta a la causa, ¿cómo no lo van a hacer? Me dijeron que espere que la justicia intervenga o actúe porque ellos no podían hacer nada. No me dieron apoyo, prácticamente desestimaron lo que me estaba pasando y lo que estaba viviendo la otra mamá, diciendo que lo de la otra nena era solo un sueño. Volvemos acá conmigo, la verdad que lamentable, esperemos que la justicia actúe y rápido. Y ahora sí, para cerrar esto y arrancar con la farsándula de Córdoba que tiembla, se amiga, se pelean, se arreglan, lo llaman, le piden estar, él es Diego Benar y nos cuenta también. ¡Qué presentación! Me hace acordar otras viejas épocas de otro programa. Con amor. Sí. Voy a hablar del amigo de Alejandrina. Ay, ¿de quién? De Nico Sattler. ¿Qué pasó? Nico Sattler, junto a su compañero Nico Chino Herrera, ambos integrantes de Qué Locura, fueron entrevistados por Mario Pergolini. ¡Qué fuerte! En su programa. ¿Sí? ¿Plata pusieron ahí o no? No sé. No creo. No creo. Venía muy bien la entrevista. Sí. Rosita las preguntas, hasta que a Nico Sattler se le ocurrió decir o contar que no había terminado el secundario y a Pergolini no le gustó mucho. Ay, a ver, veamos. Quiero creer que terminaste el secundario. No. ¿Este país está hecho pelota? Bueno, a los 17 años surgió la posibilidad de viajar a Córdoba, armar una banda de cuarteto. O sea, ¿no llegaste a trabajar en otra cosa que no sea de cantante? Y estudiaba, me acuerdo, me llevaba hasta el timbre. Quiero creer que terminaste el secundario. No. Tenías que decir que sí, listo. Este país está hecho pelota. Digan que sí, viejo. El único Pongamos cartel en el Estoy camarín. seguro que le voy a preguntar al neurocientífico si terminó el secundario y me va a decir que no también. No, tenemos que terminarlo. Sí, bueno, fue una época dura en realidad, ¿no? Bueno, ¿cuánto te falta? ¿Viste? No, desde el primer año. Te faltan dos. A lo mejor es un poco más difícil, tiene que hacer una... No, hasta tercero. Y en realidad mucho fue también, ¿no? Por cuestión económica, ¿no? Quería salir a buscar la forma de poder crecer y poder ayudar a la familia. Y bueno, yo cuando llego a Córdoba, arrancamos con la banda y demás. Pensaron nosotros dos y yo estaba justo en secundario, terminé. ¡Terminó! Me puse a estudiar ingeniería. ¡No! ¿Qué me mirás a mí? Miralo con orgullo. Bajá la cabeza, Nico, cuando él habla. ¡Qué alegría! Me siento como claro. Bueno, mirá cómo... ¿Puede decir que la arregló así, no? Ojo. Lo termina como puede. ¿Y si lo hacemos cuarteto? Dale. Eres tan linda, arreglada, vos con la almohada pegada, un domingo a la mañana, un sábado por la noche. Terminó bien todo. Lo que no sé si está bien por ahí no estudiar y dedicarse a ser futbolista, cantante. ¿Y por qué no? Si te va bien pero, y la vida te llenó de expectativas, él contó que tuvo que salir a trabajar desde muy chico, entonces no haber terminado la secundaria. Perdón, yo trabajo desde los 14 años, no me vengan con esas historias, bueno, Diana, Jorge, no empecemos a justificar. Bueno, no es porque justificar. Estudiar, que usted sea un ejemplo. Un secundario lo puede hacer absolutamente cualquiera en este país, incluso estamos de acuerdo. Dentro de los sectores vulnerables. Sí. O sea, no me vengan con la historia que tuve que trabajar. Todos hemos tenido que ¿Y es tarde trabajar. para que él termine la secundaria? No, ¿cómo va a ser tarde? Entonces le demos esa chance. Esperemos que la termine. Y si no la termina y sigue siendo exitoso. Ahora le vamos a dar chance de chamullo detectado al abogado, periodista, investigador, Pablo Olmos. El niño pródigo ahora. Ajuste disfrazado de justicia, ¿sí? Las zonas frías ha sido la última batalla cultural que hemos perdido los argentinos, porque bueno, el gobierno logró imponer que los ricos no tienen que tener acceso al gas subsidiado, entonces toda la población tiene que pagar mucho más caro el gas. De hecho, la garrafa de 10 kilogramos está en aproximadamente 25.000 pesos. Una locura. Pero se vienen 2 batallas culturales más.
Una batalla tiene que ver con la quita de subsidios al transporte de los discapacitados y ya están ensayando los argumentos, ¿sí? Que sería el siguiente: en época invernal, las personas con discapacidad es mejor que no tomen frío y se queden en la casa, ¿sí? Ay, Dios y mío. después ya tenemos la otra batalla cultural que se viene, que es la de los octógonos en los alimentos, ¿sí? Se sacan los octógonos con el argumento libertario de que es muchísimo mejor ojos que no ven, estómago que no siente. Entonces, mientras no sepamos qué estamos comiendo, muchísimo mejor. Mientras le exigimos absolutamente todo al gobierno provincial, la gente finge demencia con el gobierno nacional, ¿sí? Parece que los recortes solamente están abajo y no los está haciendo Milei. Nos queda un sinnúmero de temas con el ex juez Guillermo Johnson. Guillermo, renunciaste a ser juez para dedicarte a la política y fuiste candidato a gobernador por el peronismo. Así es, fue en el Te año fue muy 95. Te fue muy mal, porque perdiste todos los privilegios de ser juez y con la política más o menos. Yo creo que fue muy bien. ¿Ah, sí? Porque fui el candidato del peronismo que compitiendo solo sacó el 40% de los votos. Nunca en la historia del peronismo sacó más del 30%. Excelente mérito. ¿Qué significaba compitiendo solo? ¿Quién era tu candidato a vicegobernador? El doctor González. Lamentablemente con el tema de su ¿El doctor accidente en las González altas que chocó cumbres. en la, el que tuvo el accidente en las altas cumbres? Sí, sí. Ah, qué momento. Lo que me toca a mí en lo personal, una persona que yo no tenía experiencia política, me ayudó mucho. A mí me ayudó mucho. ¿Actualmente lo ¿Puedo elegirías? volver un segundo sobre lo de Mathers? Un segundo. Un segundo. ¿Cuál fue el vínculo que lo une a Síntora, ¿sí?, con el autor intelectual o cómo llega a usted? Le pregunto por lo siguiente. He tenido la oportunidad de hablar antes de que muera con Hugo Síntora, ¿sí? Y él me dijo, yo efectivamente he sido sicario, he terminado con la vida de muchas personas, pero yo a Mathers no lo maté. Y de allí, bueno, surge esta oportunidad de preguntarle. Bueno, yo cómo llego, primero voy a explicar cómo yo llego a Síntora. A mí me cuentan de que formaba parte de una banda que había asaltado la estación de Villa Rebol, de PEC. Y en esa banda estaban implicados algunos policías altos jerarquías que habían hecho zona liberada. Y él me dice, mire doctor, entre la gente que estaba en esa banda estaba Hugo Síntora. Y en ese grupo de ahí, porque Hugo Síntora era policía y trabajaba en el D2, forma parte de la represión policial, bajo la orden de los militares en su momento. Entonces, yo a la casualidad de que en el tribunal tenía una causa por robo de combustible en la seccional quinta, donde aparecía un tal Hugo Síntora, que es la misma persona que me decían que podía estar entre los autores. Como tengo el expediente de él, tengo su prontuario, su domicilio, comisiono al personal policial para que haga una investigación. Es decir, como le dije antes de empezar a hablar, que yo no lo pude ubicar a Síntora en el escenario del crimen. Pero las versiones que circulaban era que él había participado en compañía de otra persona muy vinculada al poder político del momento. Que yo sé quién es, pero no lo voy a decir porque no lo pude probar. Son códigos de ¿Y si yo se lo la pido? justicia. ¿Y si yo se lo pido acá en un programa? No lo voy a decir, no. ¿No lo va a decir? No lo pude ¿Sufrió probar. amenazas por eso? No lo pude probar. ¿Sufrió amenazas? Sí, por cierto que De sí. todo tipo. De todo tipo. De todo Telefónica, tipo. mi familia. Seguimos hablando con el doctor Guillermo Johnson y nos vamos con Esteban y Alana y Bamboleo. Bamboleo, bambolea, porque a mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque a mi vida yo la prefiero vivir así. No te importa mi dolor. Cuando entra Zapata se termina la función.
abusones. ¡No! Hoy el zapatazo va directo al corazón de las pymes más rentables de la provincia. Pero ojo, no son empresas tecnológicas ni agroexportadoras, son los sindicatos Sociedad Anónima, donde el trasvasamiento generacional no es la idea que tenía Perón, es una herencia de sangre. Hablemos de los herederos del sello. En Córdoba, si tenés un apellido gremial, tenés el futuro asegurado. Miremos el Surbac, el gremio de limpieza. Mauricio Saillén, el líder histórico, no dejó una escuela de formación, dejó un árbol genealógico en la nómina. Sus hijos, Franco y Juan Saillén, no solo heredaron el carnet, heredaron los cargos de directores y legisladores. Es una monarquía con olor a basura. El mérito para manejar los millones del gremio es saber de cualquier cosa menos de logística, es tener el ADN del jefe, del padre. ¿Y qué me dicen de Luz y Fuerza? Ahí el nepotismo es ley. Entran los hijos, los sobrinos y los ahijados. Si sos hijo de un laburante común, esperás sentado, pero si sos hijo de, tenés el ingreso a la EPEC asegurado por convenio. Es el único lugar del mundo donde los genes te dan derecho a manejar la media tensión. Y ni hablemos de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Juan Monserrat tuvo décadas y ahora la estructura sigue en manos de los mismos apellidos que se pasan la antorcha mientras los docentes no llegan a fin de mes. Son dinastías. Los apellidos Pien en el CEP, los Danieles en el SUOEM. Parece el elenco de una novela turca, pero financiada con tu aporte sindical. Estos muchachos confunden la justicia social con la justicia familiar. Para ellos, el sindicato es como una estancia. El secretario general es el patrón. La mujer maneja la obra social. El hijo mayor, la mutual. Y el más chico, el equipo de fútbol. Tienen más parientes en blanco que una familia de la realeza británica. ¿Saben por qué no hay elecciones reales en los gremios de Córdoba? Porque no se vota un dirigente, se vota un heredero. Si querés competir, te chocas contra una pared de parientes que defienden la caja como si fuera el quincho de su casa. Yo empecé a los 14 años en el periodismo, tengo 72 y he visto a estos dirigentes pasar de la bicicleta al Audi en un abrir y cerrar de ojos, mientras el trabajador sigue pedaleando. Señores secretarios generales, dejen de usar el sello para acomodar a la parentela. El sindicato es de los trabajadores, no es el CBU de sus hijos. Basta de heredar el poder como si fuera un inmueble. Esto es el zapatazo. Y al que use el bombo para que el hijo cobre sin laburar, acá le vamos a pinchar el cuero. Muy bien. Bravo, Jorge. Me falta algo. Me falta un fragmento, una perlita para cerrar este zapatazo. Por favor. El negro, un digno representante de los trabajadores que no traicionó su condición de clase, aún espera por una reivindicación histórica. Frente al zapatazo, mi homenaje al negro Atilio López, que aún espera la reivindicación histórica del sindicalismo cordobés. Jorge, una cosita. Acá en Córdoba, de todos esos que nombró, el sindicato que puede llevar las cosas al punto de la violencia física es el Surbac, y eso todos lo saben. Y el mensaje que usted le da a los sindicatos, en realidad, entiendo yo, se lo debería dar a la justicia. En principal, a la justicia cordobesa, que ni siquiera se animó a imputar a ninguno de estos tipos. En la justicia federal les permiten hacer viajes al exterior y seguirse patinando la guita, ¿sí? Pero sepan los cordobeses
que el Surbac es el sindicato más peligroso y el menos investigado. Pero no el más rico. No el más rico. Hay sindicalistas que son mucho más ricos que los Ailén. Hablando de los Ailén, ¿le dieron permiso para irse al Caribe? Y a esta hora se deben estar orando de espalda. Qué lindo. Pablo, juicios de usucapión. En los próximos días la justicia federal inicia un juicio de usurpación en contra del ex intendente de Pilar, Diego Bechis, ¿sí? ¿Por qué? Se lo acusa de usurpar tierras del ferrocarril, ¿sí? Pero ¿para qué utilizó estas tierras? Allí lo pueden ver, para hacer una granja educativa. Esos terrenos estaban absolutamente abandonados, ¿sí? Ahí se producían delitos, se escondían las cosas que robaban. Bueno, este tipo, el cual yo defiendo, yo voy a ir a la justicia federal a defenderlo, ¿sí? Hizo una granja educativa, las escuelas iban, paseaban, les enseñaban, en lugar de trenes abandonados, rieles que no sirven, hizo eso. Bueno, por eso va a haber una persona que está sentada en el banquillo de los acusados esperando condena. Nadie discute que el terreno es de federales. Pero, maestro, a esta altura del partido, ¿vas a condenar a alguien por hacer esto? Pero está mal, Pablo. Está mal. ¿Por qué dice que está mal? ¿Y por qué está mal? Porque son terrenos privados. Entonces, No, si del Estado Nacional, de ferrocarriles, bueno, de perfecto. todos, a Entonces, lo largo y a lo ancho de toda la provincia y de toda la nación. No grites. Está bien, están todos Está esos, bien, no esos grites. terrenos abandonados. Sí. Y todos los intendentes Está por bien. los cuales pasa una ciudad han hecho uso y abuso. Han hecho Bueno, calles, han levantado pero rieles. con ese planteamiento que vos traes al programa, yo mañana puedo ir a agarrar un pedazo del ferrocarril que está abandonado y pongo un refugio de perros. Y lo vas a hacer y no te van a hacer nada. Quiero que me defiendas. Yo te voy a defender. Dale. Deme la mano. Muy bien. Venga. Ay, la mirá. acompaño La dama del acá caos. al centro del Tamil. ¡Apláudame con ganas! porque La dama del caos. María y Telameto fueron a la peluquería. María se cortó el pelo hasta la cintura y Telameto hasta la nuca. Pensar que no la tengo. Yo no tengo pito. Sentir que la he perdido. Te busqué, te quise, te amé, nunca me creíste. Bueno, créele a tu amigo, quédate con eso. Es más, sabes que al puto de la farmacia le pegué 2 cocachas fuera de la barra. Por sucio porque me hizo pelear con vos. Sabelo, que si es tan tu amigo, se junta con vos, te va a contar. Cochino, nos vemos, culiao, ¿sabes? Laura, te voy a hacer una pregunta. El Yamil tiene que llevar recortado plantas y animales y objetos. ¿Qué eran los objetos? 花よきれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Bravo, Diana. Diana. Dele paso a su coequiper. ¿Cuánto talento hay de este lado del estudio, no? Y ¿Cuánto para mí talento? es un placer presentar tus informes Gracias. porque la verdad es que el laburo que haces es impresionante y estás en todos los detalles. ¿Para qué me Aprende, despeines? Zapata. Así que A en presentar. esto vamos a presentar a la farsándula de Diego Verar. Que voy a hablar de otro canal. ¡Ay, no! Ahora ahí tenemos un problema. Sí, otro canal que estrenó estudio nuevo. ¿En serio? Sí. Qué Y adivinen lindo. qué pasó. ¿Qué pasó? Se quemó algo. No, salieron los obsecuentes de siempre A bancar. expresarse, A decir. a inmolarse, sí, porque no sé. Yo creo que está bueno el estudio, está muy bueno, pero no sé si hacía falta inmolarse tanto. ¿Y vas a mostrar los obsecuentes? Aguante la ficción. A ver, Carajo. lo veamos. A ver. Hablando de chetos.
Obsecuente. No se puede creer esto, por favor. Actuación para Oscar. Estamos estrenando, podríamos decir, casa nueva. Sí, por supuesto, sí. La renovamos. ¡Qué lindo que quedó! ¡Ay, qué divino! Creo que el gran desafío de la nueva escenografía son las sillas. Al medir 1,90 se nos complica subir y bajar. ¡Qué bárbara! ¡Qué hermosa! Obsecuente. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué belleza! No se puede creer, la casa nueva es impresionante. ¡Aguante la ficción, carajo! Me encantó, feliz. Mirá lo que es esta mesa preciosa. Obsecuente. ¿Vieron cómo quedó? ¿Les gusta? No puedo creer el nivel de grotesco. Tremenda la escenografía. Cable de plancha, pareces piola, pero sos un forro. Todo nuevo. Y es como que nos estamos ubicando, conociendo el espacio. Además, me llevo en una edad que tengo 46 años. El aviso y así. Pepe, no se entiende. Conociendo el espacio que vamos a habitar tantas horas por día, todos los días. Chitos mal. Que la gente diga, uy, chitos estos pibes, man. ¡Qué nivel, Lindo, muy lindo, mucha pantalla, lindo escritorio, el blanco me gusta mucho. Así que nos hace más jóvenes, que es lo importante. Me encanta. No hace falta que se inmolen. Está lindo, hay que venir con ropa linda el primer día. ¡Ah, la! ¡Abuela! ¡La! ¡Abuela! ¡Qué lindo! Yo sabía. Todo un poquito más blanco, mucha Obsecuente. pantalla, Escúchame, no te dejan trucha de country. mucha iluminación. Fue una tecnología de hoy del 2026 para Noticiero 12, que en mi caso es la quinta escenografía en casi 20 años. Que tuvo mis comienzos. En un momento me dio el espacio. Y también entiendo que la gente del canal la defienda, ¿qué van a hacer? La verdad que estamos muy felices acá, muy emocionados, como chicos con zapato nuevo. Todos peligrosos. Siempre desconfía de las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, las peores. ¿Sabés lo que vas a generar Las con este peores. informe? ¿Qué voy a generar Que con este vayan a informe? ver la escenografía. Sí. Y mirá la escenografía que tenemos nosotros. Claro, acá, porque gigante. acá también De tenemos. todos modos, Y Canal 10 también. hay que reconocer que ahí de parte de los muchachos y muchachas de Canal 12 hubo un derroche de sinceridad. ¿Ah, sí? Un sincericidio absoluto y total. ¿Por qué, Jorge? Aclare. ¿Vos le creíste algo de Y bueno, los justamente- elogios que hacían? Justamente por eso hago el informe. No hay nadie en la televisión de Córdoba ¿Qué? que le interese el decorado que le ponen, que le interese la puesta escénica que le ponen en el programa, que no sea su propia figura. Ah, mira. Son todos los de la televisión de Córdoba, yo y yo. A pesar de que ese yo después significa, porque antes se criticaba a 678, ahora son los yo 876. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que les pagan de sueldo. Ah, 876. Yo voy a Bueno, hacer. rapidito. Como Alejandrina. no, chamullo detectado, le voy a contar el otro audio tenemos de otra mamá de caso de abuso del jardín de Carlos Paz. A ver. En la madrugada de mayo mi nena empezó con unos síntomas de temblores y gritaba que había un monstruo que le arrancaba la piel a la nena de la primera denuncia. Esto me llamó la atención, fui al cole a los 2 días, me dijeron que no sucedía nada, le pregunté, le conté el sueño, me dijeron no pasa nada, entonces empecé a hacer estudios médicos. Hice una serie de estudios médicos, mi nena empezó a orinarse encima, seguía con estos temblores, con este miedo nocturno, etcétera. Cuando llego al final y me dicen que podría ser emocional, que busqué terapia, empecé terapia y me entero del caso de la primera nena, me junto con esta mamá, vemos la coincidencia de las fechas, que el día que ella sueña es el día que la otra mamá estaba haciendo la denuncia de que había vuelto su hija con bombacha, con sangre, entonces me llamó mucho la atención, más todos estos síntomas que agregaba mi nena. Entonces fui a hablar al cole, no me dieron respuesta, me amenazaron, me dijeron que estaba vulnerando los derechos de mi hija si hablaba de esto. No me dieron ninguna respuesta favorable ni contención, y mucho menos activaron un protocolo. ¿Colegio?
Niño de Dios en Carlos Paz. Es un jardín de infantes de 4 años. ¿Hay un imputado? Sí, no. Hay un acusado, y está la causa en la fiscalía, pero nadie da respuestas. Como dice la madre, Por mucho menos, hay muchos presos ahí hace rato, ¿eh? Claro. Por mucho menos. Yo creo que va a llegar un momento donde realmente vamos a tener que empezar a discutir el tema del celibato en la iglesia, y capaz que si tenemos la visita del Papa, sería bueno plantearle esas cosas, ¿no? Yo no lo quiero ver al Papa. Ese Papa no. Claro, lo último lo hubiera traído al anterior, a Francisco, Claro, que era Francisco. argentino, pero a Me este... dijo que tenía una pregunta Para nuestro invitado. Nuestro invitado, el ex juez Guillermo Johnson. Bueno, como venimos abordando todos estos temas, quería preguntarle con respecto a la causa que involucra a su hijo. ¿En qué circunstancia está en este momento? ¿El escribano? Sí, tengo un hijo escribano que lamentablemente hace 2 años y 4 meses que está detenido a disposición del doctor Javier. ¿Cuál es la cámara? Doctor Javier. Javier, sí, el fiscal El que de tiene delitos complejos. una Enrique serie de Javier. antecedentes de todo tipo. Esta es la cámara que me enfoca a mí. Ahí. Y le voy a hablar al doctor Javier, le estoy hablando al doctor Javier. Doctor Javier, reexamine la prueba. Usted tiene una persona detenida inocente hace 2 años y 4 meses. Relea las pruebas que usted mismo ha recogido en el expediente. Usted tiene grabaciones donde hay comunicaciones entre mi hijo y los miembros de la banda. En esas comunicaciones, mi hijo le reclama documentación para terminar con los actos de inscripción de las escrituras, atento a observaciones que hace el escrito de la propiedad. Y él se cansa de pedirles a los coimputados que le traigan los documentos para poder él terminar con los actos. Él lo hace en la creencia de que los poderes son unos poderes válidos, no que son poderes falsos. Porque si él estuviera dentro del grupo de los compinches, de los estafadores, no hubiera hecho ese reclamo. Además lo hace hasta por carta o documento. Le está gritando la prueba de que mi hijo no tiene nada que ver con la banda, que es una víctima más, al igual que la gente que compró inmuebles o que les apoderaron de los inmuebles. Reexamine la prueba, doctor. Está cometiendo una tremenda injusticia. No se guíe por la íntima convicción. Yo acabo de decir recién que me niego a decir el nombre de la persona que probablemente participó en el asesinato de Mader, porque no lo probé. Y yo no me guío por mis apreciaciones personales o por ideas que se me ocurren a mí. Hay que leer las pruebas. La sana crítica racional es el camino que le marca el Código de Procedimiento para que usted valore las pruebas. La razón, la experiencia y la ciencia. No se guíe por sus propias convicciones, guíese por la ley, porque si no va a cometer una tremenda injusticia, porque la íntima convicción no es controlable por las partes, en cambio la sana crítica sí. Es un consejo que le doy a un viejo juez, nada más. Doctor, Le hago la consulta. Perdón, Javier, ¿es el fiscal con más poder en la provincia? Y en su caso, ¿para qué lo usa el poder? Yo, cuando he hecho una mirada al Poder Judicial a través del problema de mi hijo, al nuevo Poder Judicial, no tiene nada que ver con aquel al que yo pertenezco. Hay una degradación, a mi forma de ver. No puede ser que una persona que se maneje como se maneja Javier, que tiene su propio código de procedimiento, su propio código penal, que usa la figura de la asociación ilícita de manera, digamos, no con los requisitos que establece el código, uno de ellos es la permanencia. No solamente se satisface con el número de participantes y el acuerdo para cometer delitos, sino la permanencia. Es un tema que él tiene que resolver. Pero usted no está diciendo lo que mucha gente sostiene, entre ellos nosotros, de que a Javier no le tienen respeto sino temor. Ahí va. Porque la justicia no es cuestión de un fiscal o de un juez, es un sistema donde hay controles. El fiscal Javier tiene un control, que es el juez de control, el doctor Peralta. Que le teme Sobre Peralta a Javier. hay una cámara de acusación. Después hay una sala penal. Que le teme a Javier. No sé si le teme o la encubren. No puede ser que Javier constantemente, en el caso concreto que voy a hablar por lo que yo conozco, prorrogue todos los pedidos, porque ya lleva más de 2 años de prisión preventiva. En esos casos la ley establece que solamente el Tribunal Superior puede prolongar más allá de los 2 años la prisión preventiva. Javier hace escritos que no son verificados, digamos, en profundidad por la sala penal y le conceden permanentemente todo lo que él pide en cuanto a la continuación de la prisión preventiva. Entonces yo le pido a la sala penal
porque también, antes de dar la continuidad a los ceses de prisión, a la continuidad de la prisión preventiva, verifiquen en los expedientes, tómense el trabajo de ver la verosimilitud de los pedidos que hace el fiscal o los fiscales, para no cometer injusticias como está pasando con mi hijo. El Colegio de Escribanos de Santa Fe avaló los papeles que pedía su hijo, que les traían estos que también están imputados muy dentro bien, de la causa. lo que me ha preguntado. Los poderes que venían y traían, porque acá yo se lo he planteado, está muy claro en el expediente. Acá hay dos factores que lo inducen a error a mi hijo a hacer las escrituras. Exacto. Uno son los poderes legalizados por el Colegio de Escribanos de Santa Fe. Sí. Y por otro lado, un cliente que pertenece a una familia que hace 70 años es cliente de la oficina, que viene de la época del padre. Había una confianza, había una cuestión de confianza, pero igual abuso de confianza el requerimiento de los y documentos papeles públicos falsos, exacto, que eran se indubitados al momento de los hechos. Y ahí se inició la causa, y su hijo hace 2 años... 2 años y 4 meses está 2 años, 4 meses que está privado de la libertad. ¿Y usted qué futuro le ve a esto? Como juez, ha tocado todas las puertas que... Bueno, hay un término máximo que son 3 dentro de la años de prisión justicia. preventiva. Espero que no llegue a los 3 años. Yo he puesto en conocimiento de la sala penal lo que está pasando en el expediente. Me imagino que alguna directiva van a tomar. También lo sabe la Cámara de Acusación. También lo sabe el juez de control. Y hoy está mi hijo padeciendo patologías muy graves debido al estrés por una prisión injusta. ¿Usted estamos tramitando en la prisión domiciliaria. Eso es lo que pasó. Guillermo, la última, breve. ¿En qué momento la ciudadanía de Córdoba le perdió la confianza a la justicia cordobesa? Bueno, yo creo que es una etapa progresiva. Yo creo que muy poca gente ya cree en la justicia de Córdoba, lamentablemente. Y en general. Hay jueces... Gracias, doctor. Gracias. Se nos acabó el tiempo y queda pendiente una visita. Y nos vamos con Esteban y Alana Volare. Sento che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso del vento venivo rapito e ricominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare quassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.